En los últimos días, el tema de la reforma electoral volvió al centro de la conversación pública. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno prepara una iniciativa que busca reducir el gasto de partidos y organismos electorales y modificar la forma en la que se eligen los diputados plurinominales, con el argumento de que hoy responden más a las cúpulas partidistas que al voto ciudadano. Aunque aún no hay propuesta formal, el anuncio revive un debate que ya conocemos. ¿El problema del sistema electoral es su costo o su funcionamiento? ¿Cambiar las reglas fortalece la representación o concentra más el poder? ¿Y hasta dónde una reforma es una mejora democrática y desde cuándo se vuelve un riesgo? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular, como cada lunes. Estamos aquí acompañándoles con mucho gusto. Recuerden, si no se han suscrito, háganlo en Net Multiforos para que nos estén acompañando, estén al pendiente de todo lo que les vamos a estar presentando y por supuesto también disfruten de la programación que les vamos a estar presentando justo ahí en Net Multiforos. Como cada lunes, me da mucho gusto saludarles. Y antes de entrar en detalle con el tema, primero que nada saludo a mis compañeros y amigos. Araceli Guzmán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Adrián, Víctor. Un placer. Empezar la semana con ustedes siempre es un placer, así es que encantados de arrancar la yugular. Mi estimado Víctor. Agradecidos y excelente inicio de semana para todos. Y bueno, pues como siempre, con temas espinosos que tienen que ver con la vida cotidiana y la vida pública a nivel nacional, ¿no? Exactamente, y fíjense, en todo este tiempo se ha estado discutiendo y aunque ya se determinó que sea hasta febrero que se presente como tal la reforma político-electoral, bueno, hay muchas cosas que están surgiendo alrededor de ella, ¿no? La inconformidad, primero que nada, de los partidos que hasta aparentemente todavía conservan esa unidad con Morena, por ejemplo, pero el PT, el Partido Verde, fueron de los primeros en protestar contra esta reforma. Bueno, ya lo había hecho el Partido Acción Nacional, pero digamos que cuando ya se conoce a detalle lo que se pretende con esta reforma, pues ya no les gustó a estos partidos que de momento están aliados con el poder, ¿no? Y lo que reclaman, pues es esa reducción más que nada de plurinominales. Yo no sé si reducción o desaparición es la pretensión, pero sí, a mí me llamó muchísimo la atención ver cómo estos partidos resurgen de la nada, de repente no estaban muertos, andaban de parranda. Me impresionó muchísimo cómo esos contrapesos de los que hemos estado hablando aquí en este programa, y se ha hablado en muchísimos programas, en editoriales, en noticieros, de la poca o la nula existencia de los contrapesos, resurgen de nueva cuenta. Dicen, aquí estoy, sí existo, sí tengo voz y sí la quiero hacer valer, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando les tocaron sus intereses, Exacto. hasta cuando les llegó el golpe al bolsillo, porque ¿dónde alzaron la mano en la reforma de hidráulica o de los recursos hidráulicos? La judicial, por ejemplo. En la judicial, en la de salud, ¿en dónde estuvieron? Pero hoy que les tocan los plurinominales, que les tocan algunas del recurso, porque en esa reforma hablan también de bajar los recursos a los partidos políticos, de desaparecer incluso las organizaciones estatales. Entonces, ahí sí volvió el contrapeso. Sí, esta famosa reforma electoral que venía ya planteándola desde la época del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy toma con mucho más fuerza previo pues a lo que viene en un proceso electoral. Dentro de esta reforma pues hay muchos puntos importantes, tiene que ver la desaparición del fuero, el financiamiento, pero hay una que yo creo que toca las fibras sensibles de los habitantes o los seres humanos de este país, que tiene que ver con la figura de los plurinominales. La época, México con el tema de la figura esta plurinominal marca una época del sistema político mexicano. En el partido hegemónico durante muchos años siempre necesitábamos tener como un reconocimiento externo. Por eso allá Adolfo López Mateos en 1963 habla de esta famosa representación de los partidos. Siempre el partido hegemónico ganaba la elección y no nomás ganaba las gobernaturas, las presidencias municipales era todo. Entonces había un congreso que al exterior se veía como que nada más una persona mandaba, ¿no? Entonces hay una serie de datos históricos que ya por el 1963 se crea la figura de los diputados de lista de partido, y luego en el 77 con López Portillo ya se hace de 400 a 500 y ya se habla por primera vez de la figura plurinominal,
y creo que en el 82 se incorporan de los 64 senadores, 32 también por lista de representación. Entonces, creo que la figura del diputado no es una figura de que los ciudadanos así como que la reconozcan y la admiren mucho, mucho menos la figura del senador y mucho menos cómo los partidos políticos presentan estas famosas listas o cuáles son los métodos internos para, digo, hay expresiones, por ejemplo, la del exgobernador Javier Corral, que tiene muchos años siendo diputado local, diputado federal, senador, siempre por la vía de la sonoridad. Es un ejemplo, como hay muchos ejemplos en el tema de las plurinominales. Entonces, creo que el partido gobernante agarra esta inconformidad de los ciudadanos para tratar de meter esta figura, ¿no? Sí, y bueno, ya por todas estas protestas, estas inconformidades que han surgido, se han estado haciendo ciertas modificaciones. Tan es así que decidieron ya postergarla hasta febrero para que se presente. Pero por decir, cuando se hacían números, ahorita por ejemplo el PAN de 70 diputados bajaría a 30. Y hablamos si fueran de que exclusivamente los de votación, ¿no? Directa. Entonces dicen, para los otros partidos pequeños, pues es desaparecerlos o dejarlos con 1, máximo 2. Entonces ahí vino la protesta del PT, del Verde y de los otros ahí pequeños que le siguen, hasta el mismo PRI ya en ese riesgo, ¿no? Pero entonces viene la modificación que hace la presidenta Sheinbaum, ¿no? Bueno, es que no es que se desaparezcan, sino que también a ellos los elija la gente, que no lleguen por acuerdos, ¿no? Pero fíjate que es curioso el análisis porque de alguna manera son de los que se ha servido esta legislatura para poder mayoritear. Claro. Y los quieren desaparecer. Entonces, sí hay un análisis que hacer muy profundo en esta reestructuración, porque también hay críticos que dicen que avalar esta reforma es un retroceso precisamente a poco más atrás de los 70s, cuando se da esta incorporación de la figura de los plurinominales y que es abrirle la puerta a una dictadura de nueva cuenta. Entonces, a mí sí me sorprende, insisto, en cómo vuelven a generarse esas voces que no había, que no estaban en los congresos ni en la Cámara mayor, en donde hablaban y podían retrasar las reformas. O sea, fíjate hoy el peso que llegaron a tener hasta tenerla que poner en pausa para análisis, para, ¿cómo les llaman? Sus aperturas sociales, ciudadanas, sus foros, consultas, lo que no se logró con ninguna otra reforma. Entonces, habla de la importancia que llega y que va a tener de aprobarse en las condiciones en que está. Y sobre todo el peso que tienen estos partidos que le llamamos pequeños, como lo podría ser el PT y el Partido Verde. El PT dice, no vamos a la reforma, y si no van a la reforma no pasa. Sí. Entonces hoy, con el pretexto pues de forear y hacer foros para conocer lo que la ciudadanía piensa, pues van a empezar a hacer la negociación con esos partidos chicos. Cabe recordar que en la historia de México, cuando la época del Priato, se generaban algunos partidos satélites que tenían que ver con una trampa o con una estrategia para tratar de dar a la opinión pública un tema de que había estos contrapesos y que había otras voces discordantes al gobierno dominante. Y yo creo que hoy el partido en el gobierno Morena está por las mismas. O sea, el tema del PT y del Partido Verde son partidos satélites que tienen que ver con una estrategia para lo que tú comentas, para tratar de mayoritear. Todos los presidentes de la República necesitan congresos a su favor para que su política, su ideología, su forma de gobernar marque un precedente, pero para eso necesitan al gobierno. Entonces, tener cuidado, uno, en la formación de partidos. O sea, yo creo que hay muchos partidos, yo creo que sí se va mucho dinero, pero dos, tampoco dejarle toda la mano al partido dominante para no convertirnos en ejemplos que tenemos en Latinoamérica. Lo que pasa es que de alguna manera sí se está aprovechando ese hartazgo que hay de la ciudadanía. En primera, porque sean tantos legisladores, hablamos de 500 diputados, que siempre se ha cuestionado por qué tantos, ¿no? Más de 128 senadores, me parece que son. Pero bueno, el asunto es que sí se ha echado mano de ese hartazgo, de ese fastidio que hay de la ciudadanía por tan costosos que son además y tanto dinero que se les da en prerrogativas a los partidos, que es lo otro que les ha venido a incomodar. Pero pues ciertamente como que se aprovecha esa intención y ese reclamo social para pues de alguna manera orquestar algo un poquito más a favor al gobierno actual, creo yo, porque pues al final de cuentas reduces todo eso en números
y ni juntándolos a todos van a representar un contrapeso importante, ¿no? Pues mira, yo creo que sí necesitamos revisar, primero, la misma presidenta dice, están alegando ya y en contra de una reforma que todavía no se da a conocer, no se han dado a detalle cuáles van a ser los cambios que va a llevar esta reforma electoral y ya la están protestando. Es una manera de hacer o de tomar bandera política, de hacer nada más campaña para sus propios partidos, sin pensar en el bien del ciudadano, en el bien del país. Yo creo que más allá de que no se conoce, la han de conocer muy bien, claro, por eso es que salieron. Sí, lo que tenemos que pensar es que no traiga un trasfondo hacia favor del partido dominante o en el partido del gobierno. Yo creo que es el momento de los consensos. Yo creo que todos los mexicanos sí queremos un Congreso y una Cámara de Senadores un poquito más dinámica y que no nos sea tan costosa, pero bueno, tenemos que tener siempre los contrapesos y no provocar estas mayorías absolutas que durante muchos años le hicieron tanto daño a este país y que le han hecho daño a muchos países. Y que le están haciendo daño ahora. Así es. Porque no estamos tan lejos de lo que sucedió hace algunas décadas. Así Entonces, definitivamente necesitamos que también el ciudadano se entere de qué consiste esta reforma, que no le dejemos solo a los líderes de partido, a las bancadas, el análisis y la reflexión, y que bueno, sabemos que estas consultas que se hacen luego son nada más un protocolo, pero que la tomemos en serio como ciudadanos, los comentaristas, los comunicólogos, los periodistas, los estudiantes, los ciudadanos en general, porque ahí va a repercutir en la vida de todos. Así es. Y la verdad es que sí suena bastante interesante el hecho de que no haya ninguna persona en ese tipo de cargos que no haya sido electa, que realmente la gente sí esté segura de quién la está representando. Y aquí lo interesante también es que dentro de esa reforma abarca el hecho de que se puedan elegir regidores, que ya desde ahí, porque mucha gente pues desconoce el trabajo de un regidor. Pero para empezar, desconocen a los regidores. Sí, exacto. Desconocen el trabajo del regidor y más de quiénes son actualmente los regidores. ¿Y qué hacen actualmente los regidores? Pues obviamente al gobierno en turno, al gobierno local en turno, y siguen la línea. Entonces, me parece que de ahí es interesante y el hecho de que también se busque bajar lo caro que nos salen las elecciones, ¿no? Sí, yo coincido con ustedes, es darle herramientas al ciudadano para que el ciudadano elija y a su vez exija cuando ya estén en la función del gobierno. Hoy los diputados plurinominales de partido pues, muchas veces tienden mucho a ser subjetivos para defender tanto a las ideologías de sus partidos y igual los ediles juarenses muchas veces los ediles de los municipios muchas veces marcan la línea de los alcaldes en turno. Yo creo que las ciudades tan grandes ya necesitamos una representación de manera distinta. Y ver también hasta dónde esta reforma le va a pegar al INE, porque es una de las aristas que traen la polémica, que tiende esta reforma a la desaparición de este instituto y que es una de las partes en las que tenemos que poner especial atención. Sí, porque si bien, o si no lo desaparecen, al menos le quitarían a la autonomía, ¿no? Así es. Lo decía el propio Pablo Gómez, que es el encargado por parte del gobierno federal de llevar a cabo esta reforma, estas consultas, esa declaración que causó controversia, ¿no? De que la autonomía que se le deje a las universidades, pues ya desde ahí. No. Y luego quieren hacer un juego de palabras con que requiere independencia, pero no autonomía, como si en la vida real o en la cotidianidad pues aplicara una u otra. Será interesante conocerlo de aquí a febrero, ya es muy poco tiempo, cómo realmente se va a presentar todo esto, pero insistir, yo me quedo con esto para concluirlo, en ponerle mucha atención, estarlo revisando todo con lupa, sin interesarnos todos en general. No precisamente hay que estar involucrados en algún partido político para ello, sino viendo las repercusiones que todo eso tiene que ver con nosotros. Entonces, analizarla y no dejar de alzar la voz, ¿no? Sí, y decir que los mexicanos en temas de democracia ya somos mayores de edad. Yo creo que las transformaciones que ha tenido el sistema político mexicano tienen que ver con la participación ciudadana. Definitivamente todos y cada uno de los cambios que se han dado en este país han sido o han salido avante con esa participación social y que hoy ha estado letargada y ojalá y sea la reforma, así como salió a flote el contrapeso, pues también la ciudadanía despierte y busque por sus intereses, ¿no? Se meta y reflexione.
Ahí tiene usted ya esta exposición que le hemos hecho del tema. Nos puede ahí comentar. Va a ser muy interesante, por supuesto, conocer su opinión en torno a la reforma política. ¿Qué es lo que hasta el momento usted conoce? ¿Qué tan de acuerdo está con todos estos planteamientos que está haciendo el gobierno en esta propuesta? Escríbanos, déjenoslo ahí en los comentarios y le insisto en que se suscriba. Seguramente lo vamos a abordar ya una vez que se presente ante el Congreso, y va a ser muy interesante conocer ya todo lo que usted nos comenta para también tomarlo en cuenta y exponerlo en el siguiente programa. Muchas gracias. Recuerde suscribirse en el Multiforos y estar al pendiente cada lunes aquí en A la Yugular. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.